¿En qué año, cómo y por qué se convenció usted del anarcocapitalismo y qué fue lo más difícil de abandonar el socialismo? A ver, primero yo fui de menos a más. Yo empecé socialista o marxista de joven y fui primero derecha moderada, después minarquista y era el capitalismo. Pero eso fue un proceso lento como de evolución, ¿no? O sea, no empecé anarcocapitalista y me fui como ablandando, sino que empecé como más blando y fui como más a la medida que iba estudiando, a medida que iba profundizando el tema. Supongo que habría un día, un momento, un instante, pero no sé decir exactamente cuál. Supongo que cuando empecé a estudiar el Estado en serio. ¿Hay algún autor que lo haya influenciado particularmente? Hay en el Estado Charles Tilly y Oppenheimer. Libros que hemos leído. Michael Mann, aunque muchas veces no pasa por ser... Que no, a ver, Michael Mann y Tilly no son ANCAPs, simplemente estudian el Estado, la teoría sociológica del Estado, la sociología histórica, ¿no? Por ejemplo, Las fuentes del poder social, volumen 1, cuando explica cómo los bandidos conquistaban y tal, pues lo explica realmente. Y repito, que no eran personas ANCAPs, más bien eran socialdemócratas o beberianos de izquierda. No eran ANCAPs, pero no explicaban cómo era. Es lo que explica Joran Mazzoni, un libro que se llama La virtud del nacionalismo, explica que es el cuento de la cigüeña. A los niños antes, no sé, en América Latina, a nosotros nos contaban que cuando preguntábamos dónde veníamos, que nos trajo una cigüeña, o nos trajo una cigüeña de París, una cosa así, ¿no? Sí, acá es igual. Bueno, yo me lo creía porque yo, mi cuenta del banco tenía una cigüeña, tenía cigüeñas así, muchos dibujos de cigüeñas en la cuna. O sea, todo corroboraba el relato, ¿no? Yo te planteaba, muchos como los Reyes Magos. Pero bueno, pero lo que dice Mazzoni es que ese cuento de cigüeña que se contaba a los niños, también a los niños se le cuenta una visión del Estado como de la cigüeña, que nace de un contrato, nace de una cosa así como muy buena. El problema, dice Mazzoni, es que sigue contándose a los adultos, incluso a los universitarios. Salvo que uno se meta muy a estudiar esto en serio, se da cuenta que los académicos ellos nunca cuentan ese cuento de la cigüeña. El cuento de la cigüeña es, digamos, para contárselo a los demás, pero ellos mismos cuando estudian saben que no es así. Y descubrir esto le trajo problemas sociales, digamos. Hay un libro muy conocido, creo que usted lo conoce, Comunismo, el Dios que fracasó. A mí me parece fascinante la historia de muchos tipos prominentes que abandonaron el comunismo y cuentan ese proceso. ¿Usted lo sufrió en alguna medida? No. Hay que ser honrado, no. Nunca tuve... A ver, yo doy clase en una facultad de políticas, entonces allí la gente está acostumbrada a oír ideas distintas, no es un sitio como más cerrado, allí hay de todo tipo de... Mis colegas hay de todo tipo de cosas raras, entre nosotros hay todo tipo de... No de cosas raras, de matices, pues si no soy marxista, soy estructuralista, o soy de... No sé si me explico, soy de la escuela de la derivación, o soy... Que hablemos de cosas de estas no es extraño entre nosotros, estamos hiperpolitizados, entonces el problema no tuve, la verdad se ha dicho, nunca tuve. Eso lo hace más interesante incluso. Claro, pero nunca tuve, supongo que hay personas que lo pasarían mal, yo nunca lo pasé, o sea, pasé mal, después también es una cuestión creo que de carácter. Si uno se lleva bien con los colegas, se lleva educadamente y tal, no tiene por qué haber problemas, son cosas de él y punto. En todas las disciplinas hay peleas, es decir, no solo en las ciencias políticas, en la biología yo sé que hay bandos entre ellos, yo no soy capaz de distinguir cuál es el bando correcto, los físicos también disputan entre ellos, es decir, no, todas las ciencias o así tienen un punto de discusión y las nuestras más, claro. Claro. Y ¿usted tiene hay muchas teorías acerca de por qué el socialismo sigue tentando a tanta gente, quizás a demasiada gente, ¿no? A pesar del fracaso estrepitoso una y otra vez, en todo tiempo y lugar, a pesar de, incluso yo diría, de las inconsistencias teóricas. ¿Cuál es la teoría, o cuáles quizás, que usted considera válidas? Hay muchas. ¿Cómo se explica? Hablan desde la planificación central de la escuela, que el profesor es el que reparte los méritos. Otros hablan de una especie de SOEC y otros, o hablan de envidia y que no le gusta que otros tengan más que tú. Yo también pienso que el socialismo se ve como más natural que el capitalismo. El capitalismo no es natural. La gente piensa que... Y no sé si es la gracia o es el asunto, pero como muchas cosas no son naturales. Leer y escribir no es natural. Es algo aprendido. Lavarse con jabón no es natural. Es algo aprendido. No nacen las cavernas, no usaba estas cosas o no las tenía. Es decir, son costumbres, pautas, cortesías. Hay muchas cosas que son aprendidas. Son tecnologías sociales o tecnologías mentales. Entonces, el capitalismo hay que aprender, el capitalismo va contra muchas cosas que vivimos. Por ejemplo, yo siempre digo que nosotros nacemos en el socialismo. Es decir, una familia, una casa es socialista. Porque se entiende que lo que hay dentro de ella es de todos. Cuando va a la nevera, lo que hay allí es de todos y lo que hay, o no se alquilan los espacios, o decir, no. Y más en tiempos antiguos, que eran una especie de familia extensa, eran familias más extensas y que, bueno, también había una especie de comunismo familiar, de que habla Max Weber en la Historia Económica General, ¿no? Es decir, que eran como la Zadruga serbia, eran los aperos de labranza, todo era común, era familiar. Entonces,
vivimos normalmente en entornos de pequeños que son socialistas, y incluso el mundo del joven, del adolescente, se entiende que tiene que compartir las cosas. Es decir, que se puede decir... No sé cómo hacen ahí, pues si uno llega con una bolsa de pipas o de patatas fritas, pues reparte con los compañeros. Sí, claro. Claro, entonces eso es lo que vemos como más intuitivamente. El capitalismo no, el capitalismo hay que explicarlo. Pero claro. Es como cambiar una disciplina mental. Y aparte, el capitalismo es contraintuitivo porque va también contra nuestra visión del tiempo y del consumo. En el sentido de que lo normal es ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar. Claro. El capitalismo dice hay que ahorrar y cuidado. Y no ahorrar para un bien, no para consumirlo después, sino para invertirlo de forma sistemática. Eso hay que aprenderlo. Profesor, ¿usted cree que nuestra civilización actualmente está en tiempos de decadencia? Es que depende cuando estuvo bien. Yo lo que digo, a mí me gusta mucho Daniel Bell en las contradicciones culturales del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, de otros libros cuando dice el capitalismo muere de éxito. También lo digo Schumpeter, que es muy interesante. En este caso Schumpeter cuando habla de que el capitalismo no tiene una coraza protectora, no tiene héroes, no tiene santos, no tiene mártires, no tiene una literatura, no tiene mitos. Entonces es muy difícil defender una idea así. Es muy difícil, porque una persona puede dar la vida por la patria o por la religión o por su familia, pero no da la vida por una industria, no da por el Dow Jones, ¿no? Es decir, no... No, claro, no, pero claro, eso hace difícil que sea defendido. Nadie se va a partir la cara por él. Quiero decir, no. Bueno, están los héroes randianos, ¿no? Que un poco juegan ese rol. No parece que hayan tenido mucho éxito. Aparte, no sé si serán unos héroes muy populares. A mí no me parecen unos héroes especialmente atractivos. No, pero bueno, podría ser ese tipo de héroe, ¿no? Pero yo creo que hay que explicarlo, habría que explicarlo mejor. Ahora, decadencia. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo, lo que llamamos occidental, ese espíritu capitalista lo perdió. Ya no está en Occidente. Ya hace tiempo que no innova. Está en Asia. Ya están otros zonas. Teníamos ese impulso de lo que digo yo siempre, de ir para adelante, de ahorrar, de trabajar. Yo creo que, en cierta manera, precisamente por esto del capitalismo, que es lo que dice Bell, pues se está perdiendo. ¿Y usted cómo ve hoy en día? Poco, porque en cuanto vieron que aquello prosperaba, ya intentaron ya empezar otra vez a... Pero lo poco que abrió, ya bastó. ¿Y usted cómo ve hoy en día la sociedad española con respecto al Estado, con respecto al paternalismo? Es en cuanto, por ejemplo, a generaciones, los más jóvenes, los más viejos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ven en los españoles? Veo, por ejemplo, un avance en las ideas de los jóvenes de estas cosas. Creo que en Argentina no se ve más, ¿no? Cuando yo era joven, yo no sabía que había esto. Podía estar a favor o en contra, pero no sabía que había esto. No lo sabía ni que lo había, entonces no podía estar en contra ni siquiera. No había nada de esto. Ahora, por lo menos, saben que hay esto, veo que hay jóvenes que interesan esto y está así. ¿Qué pasa? A mí lo que me sorprende, por ejemplo, en el caso de Milei en Argentina, es cómo puede ganar una persona en un país que los países de nuestra cultura, Italia, España, Argentina, se cuentan entre los más anticapitalistas de la tierra. En valores. Es decir, no es que el país sea más o menos capitalista, sino cuando le preguntan a la gente, en las encuestas que hacen así de valores económicos, se cuentan entre las personas más anticapitalistas del mundo. Es decir, que toda la solución que hay, todo es más Estado, más regulación. Entonces, eso es lo que me sorprende. Y muchas veces el gobierno lo hace a pesar de la gente, no porque la gente lo pida. Pero acá lo votaron. Digo, sí, pues, es lo que me sorprendió. Porque lo normal sería buscar que diera aún más socialismo. Sí, claro. Eso es lo que nosotros nos seguimos preguntando. ¿Qué es lo que pasó acá? Sobre todo porque hay una franja, digamos, un segmento de la población que es el votante de entre 16 y 22 años, lo votaron masivamente, creo que el 75%. Porque por primera vez también, desde el mundo capitalista, hay un discurso. Yo no sé, bueno, ustedes vivían bien, pero yo veía a Macri, ese discurso no lo tenía. Macri, bueno, sí, tal, así vamos a arreglar las cuentas, pero no tenía un discurso abierto anticapitalista. A lo mejor Milei, pues no puede hacer muchas cosas, pero el discurso ya está. Ya hay contradiscurso. Ya no solo hay marxismo, porque el marxismo sí que se preocupó mucho. El marxismo y otras ideas se preocuparon mucho pues, de elaborar un sistema, y por eso yo respeto mucho el marxismo. Son sistemáticos, pues tienen una literatura, tienen un arte, tienen una antropología, tienen una visión de la sociología, tienen una visión de la política, tienen una visión de la economía, y explican las cosas. Se molestan en explicar las cosas. Nosotros no vamos a gestionarlo bien. Pero gestionarlo bien. No hay un contradiscurso, y lo que tiene Milei es que, por lo menos, yo creo que da ilusión. Claro. O sea, que hay otra cosa, hay otra forma de entender el mundo, pero además elaborada.
Volviendo un poco a lo que decía Sebastián, la pregunta acerca de la decadencia de la civilización. ¿Puede ser que haya señales de que esa decadencia es irreversible? Es decir, que estamos atravesando quizás la fase terminal. Me refiero puntualmente a el individualismo extremo, ¿sí? Esto de la celebración de la promiscuidad, el desplome de la natalidad, esto que últimamente viene siendo extremo en algunos países. ¿Esto marca necesariamente un fin de ciclo o hay una esperanza? Sí, estilo Oswald Spengler. Porque todo es reversible. No sé si conocen el libro de Manuel Todd, La derrota de Occidente, que salió este año. No estoy al tanto. Pues es muy interesante, pero él dice que es y eso yo que no es creyente, que es falta de religión. Sí, sí. Repito, el capitalismo solo no se defiende. Claro. Necesita una coraza, necesita valores que lo protejan. Necesita ideas. Nadie, repito, va a defender el Dow Jones. Nadie va a ir a una guerra o a pelearse o a dar la vida o a sacrificarse por el Dow Jones o por Silicon Valley. No. Es necesario refuerzos. Es que el capitalismo nace de esos valores. Hay un debate, sacó ahora Luigino Bruno, un libro muy interesante sobre capitalismo y cristianismo. No. Y eso este año también. Que habla mucho de estas cosas. El capitalismo nace dentro del cristianismo. Además, probablemente no hubiera podido nacer en otro sitio. Profesor, yo quería apuntar pero sobre si eliminas eso que hizo Crucer, que no fue deliberado tampoco, ¿eh? Ahora le respondo, Sebastián. Claro. No fue deliberado, pero nacen esos valores, los valores de restricción, cierta libertad, etc. ¿No? Básicamente son religiones, las cristianas, las que llevan a restringir el consumo, a controlar el propio cuerpo. Hayek decía que para ser libres tenemos que esclavizar nuestras pasiones, tenemos que esclavizar nuestro propio cuerpo, si quiere llamarlo así, es decir, reprimirlo. En el sentido de que si no estamos todo el día bebiendo, tomando, comiendo, pues así un poco capitalismo habría. ¿No? Es necesario cierta represión, llevar una vida ordenada, y claro, pero eso normalmente se hace en culturas más o menos religiosas. Es una explicación larga. Weber se tuvo mucho en ella. El profesor Gil Villegas le llama la guerra académica de los 100 años, ¿no? Porque son 100 años intentando explicar el papel de la religión en la construcción del capitalismo. Uno de los grandes debates académicos, pero sintetizando mucho. Pues una entrevista yo creo que sí que tiene que haber unos valores religiosos previos para asistir. Y si derribas eso, al final acabas, digamos, descomponiendo porque no hay nada por lo que luchar, así en ese sentido. Se entiende. El capitalismo solo no llega. Profesor, yo quería preguntarle acerca de eso, porque usted mencionaba la tolerancia a las ideas diversas que hay en las instituciones universitarias. Esto también lo ha mencionado el catedrático González Maestro. Y a mí me parece que pareciera que la secularización mayor del mundo anglosajón en comparación a la hispanidad es lo que los ha hecho más de un pensamiento único dirigido por el Estado. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que Molyneux, que fue el que me convenció a mí al anarcocapitalismo, decía, yo soy políticamente ateo, no creo en la existencia ontológica del Estado, algo que le he escuchado decir a usted. Y yo me pregunto, ¿usted cree que será precisamente porque la hispanidad es una civilización, una cultura más como Dios manda, es decir, más tradicional, más cristiana, que esto tiene algo que ver con el auge de Milley, mientras a Jordan Peterson lo censuran en su propia universidad? No sé, supongo que son culturas distintas y con estas ideas de la censura, de la corrección política, que estaban muy presentes, ¿no? Pero la idea es esta. Supongo que es un viejo debate también, como estaba diciendo, y supongo que tiene que ver con eso, aunque no es estricto, repito. Por lo que estábamos hablando. El debate de Weber es sobre el protestantismo, pero otros autores, Rothbard, dice que es el catolicismo. Yo creo que el catolicismo es tan o más propenso que el protestantismo al capitalismo. De hecho, el capitalismo, las primeras nociones nacen con los franciscanos, con Olivi y San Bernardino, etc. Y después con las ciudades estado italianas que empiezan a crear la contabilidad, empiezan a crear una serie de cosas y crean los montes de piedad, ¿no? Que son primitivos bancos modernos, ¿no? Esa idea católica favorece mucho el capitalismo. Y Rothbard dice que, de hecho, a día de hoy el capitalismo no desmerece para nada al protestantismo en cuestión de cosas. Pero claro, tiene una visión distinta de la vida, tiene una visión, si quieren, menos estatista, aunque puede ser, al final el Estado crece en todas partes, ¿no? Pero es una visión menos estatista, precisamente porque la Iglesia modera el papel del Estado. Históricamente, la prestación de obras sociales así estaba a cargo de las iglesias, ¿no? Si están siendo sustituidas por el Estado o por otro tipo de la educación, otro tipo de cosas. Entonces, claro, esa resistencia al Estado fue
fue mayor y sigue siendo mayor en los mundos. Entonces, repito, en cuestión de capitalismo no desmerece nada. Yo siempre digo que comparen las dos Alemanias, la del sur y la del norte. ¿Y cuál es la más capitalista de las dos? ¿Cuál es la católica y cuál es la no? Pero no solo eso, en Irlanda, la del norte, es decir, que no desmerece para nada. Nace ahí en ese entorno. Perdón, si el freno a la decadencia depende en gran medida de la religión, eso significa que tenemos que esperar un resurgir de la religión, y eso quiere decir que estamos a la espera de una edad oscura, larga edad oscura, hasta que estos valores vuelvan a resurgir. Digo, ¿es posible recuperarse? Porque tengo entendido que un desplome de la natalidad, de las características que estamos viendo en prácticamente todo el mundo, es algo de lo cual no hay antecedentes de una recuperación. Yo no sé, quizás... La recuperación es fácil, hombre. Es decir, a ver, esto no es irreversible. Esos niños suyos se pueden a tener 4 hijos y enseguida se recupera la población. Es decir, ya se pasó por cuellos de botella peores. Es decir, que no... El problema es que muchos sistemas sociales están montados sobre la base de que va a haber más gente. Desde los sistemas sociales de reparto, las pensiones o los sistemas sanitarios, a sistemas pues, de la forma de capitalismo que tenemos. Pero en principio ya hubo épocas de menos, épocas que digo, no conscientes, porque la anticoncepción, digamos, el diseño de las familias conscientes es algo relativamente reciente. Pero bueno, que es reversible también. O sea, no hay nada que impide. Lo único que impide son nuestras propias mentes. Sí, pero digo, ¿es reversible después de unos cuantos siglos o reversible? No sé, yo ahí no, a largo plazo no me gusta pensar. Yo lo que digo es Malinowski, que también que fue un antropólogo, un libro casi antes de morir, Libertad y Civilización, dice un pueblo que le quita la religión es un pueblo que se descompone. Lo dice como antropólogo. Se descompone. Lo vio en muchos pueblos que estudió él como antropólogo, ¿no? Cuando se sustituye una religión o le elimina cosas, como que se pierden los valores y esa sociedad se descompone. Pasó a muchas tribus en Norteamérica, etcétera, que le pierden la religiosidad tradicional, no la sustituye por otra, y al final acaban como, no sería la palabra decadencia, pero bueno, como perdiendo los valores que hicieron aquello de una nación. Y nosotros, según todo, yo no soy antropólogo, no lo sé, dice que pasa algo semejante. Estamos en grados cero de religión, que se abandona todo. Entonces, claro, no hay una cohesión social, se abandonan los valores. Podemos vivir un tiempo del eco del pasado, pero otra cosa que después empiece a perder como fuelle, a perder como fuerza, a perder como espíritu, ¿no? El espíritu de que vamos para adelante, vamos a ir para adelante, vamos a criar a los hijos, vamos a... No, nos limitamos a vivir bien, nos limitamos a disfrutar del eco del pasado. Pero no veo yo un emprendimiento, vamos a construir un mundo nuevo, vamos a hacer cosas, ¿no? O sea, ese espíritu que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelos, con sus defectos también, ¿no? No lo tenemos nosotros. O sea, hay una falta de convicción. Sí. No hay nada por lo que luchar. Simplemente somos, como dice John Gray, somos bacterias evolucionadas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen muchos científicos? Somos bacterias evolucionadas, ¿no? Ni siquiera tenemos libre arbitrio. Entonces, ¿para qué vamos a molestarnos? A molestarnos, pues vivamos, no sé, como una bacteria. No tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno de trascendencia de aparato. Somos una bacteria, pues vamos una una bacteria. No, sí. Creo que no estoy haciendo una caricatura, que a lo mejor se puede entender así, ¿no? Pero claro, porque es ese tipo de discursos que pueden estar bien y pueden estar fundados incluso. No estoy entrando yo en eso, que tampoco sé de esos temas, ¿no? Pero claro, los discursos modernos muchas veces denigran al... Antes éramos hijos de Dios y a imagen y semejanza. Ahora somos una bacteria así como más lista. La bacteria que después unos peces con unas patas que salen del mar y tal. Y de ahí venimos. Vale, puede ser, no estoy discutiendo eso. Pero el propio discurso no tenemos arbitrio. Somos todos condicionados por neuronas y cosas así. Vale, muy bien, pues vivamos así. ¿Qué lógica tiene? ¿Para qué vamos a trascender? ¿Para qué vamos a intentar construir o crecer o que nuestros hijos vayan mejor? ¿No?